cuando por ahí te piden un tema, meses antes, elaborás ideas, trabajás consciente y a veces al margen de la conciencia, seguís trabajando esas ideas. Y de pronto, un poquito antes de la conferencia, aparecen hasta cambios de mirada. Por eso lo que ustedes ven ahí es el problema de la condición física. Vamos a hablar obviamente de movimiento y eventualmente calidad de vida, pero el tema, el foco principal, tiene que ver con esto que ya casi, por lo menos en las casas de formación de profesores de educación física en las que uno trabaja, haya casi dejado de ser un problema de la educación física, ¿no? Lamentablemente. Por eso es la redirección de la conferencia hacia este problema, la condición física en una sociedad libre y pacífica. Vamos hasta las 5:30 a compartir algunas ideas que después seguramente con la conferencia de Claudio y la mesa debate vamos a poder integrar. Está el contenido de la presentación y esto un poquito, estas reflexiones arrancaron en su momento con la invitación de Sergio, cuando tenía el cargo de secretario de Deporte y Cultura de la provincia de Neuquén, en donde fuimos y empezamos a compartir una serie de ideas en relación a la condición física, y de ahí empezó un poquito la generación de toda una serie de pensamientos y reflexiones sobre nuestra educación física. Yo también, como ustedes, trabajé 5 años en primaria, 7 en secundaria y después a nivel terciario. O sea, la educación física en la escuela siempre fue algo para mí de alta sensibilidad. Y muchas veces pasa esto, ¿no? Heidegger decía, muchas veces los congresos, los simposios, son los lugares en donde casi se establece por decreto lo que hay de ahora en adelante que decir y que pensar. Esperemos que no sea así, claro, que todo lo contrario, en este caso, sea una oportunidad de compartir ideas y bajo respecto a alguno, establecer un modo de pensar. Tengo la boca media seca, voy a agarrar agua de las anteriores. Entonces, como para ir arrancando, esta básica distinción de dos tipos de sociedades. Por un lado, las llamadas sociedades totalitarias, y vamos a ver en un ratito un poco el rol de la condición física en ese tipo de sociedades, y básicamente las democráticas, en donde siempre hay conflicto de deseo, pero la democracia es el sistema que busca la solución pacífica del conflicto natural de los deseos e inclinaciones. Y de hecho es aquella a la cual nos afirmamos y defendemos. Ahora, recordemos que no necesariamente el concepto de sociedad democrática nos remite a sociedad libre y pacífica. Recordemos que en la historia inclusive, hasta de sistemas democráticos surgieron después líderes totalitarios, claro, y grandes opresores. Recordando también a Marechal cuando decía en el banquete de Severo Arcángelo, yo creo en la democracia, pero en la democracia entre pares, interpares. Y el problema, muchas gracias, de este flagelo que tenemos hoy por hoy, que es precisamente la democracia, pero con injusticia social, con desigualdad y alto nivel de corrupción. En definitiva, el flagelo que le quita perfección a la democracia, claro. Y también recordamos que en el marco de la misma democracia griega se aceptaba la esclavitud y otras formas de opresión de las cuales todos estamos al tanto. Y que hoy también
estamos frente a una sociedad de consumo masivo dirigido, sociedad de despilfarro, en donde tuiteo, luego existo, instagrameo, luego existo, posteo, luego existo, dando lugar a configuraciones bastante interesantes para reflexionar. Un momento en donde la sociedad se encuentra con un bombardeo de ofertas, un bombardeo de mensajes que confunden y prácticamente nos dejan en una situación de zozobra en el momento de la toma de decisiones. Evidentemente, analizar lo que sucede desde el paradigma de la complejidad es lo que necesitamos. La condición física en sociedades totalitarias tenía su función, que evidentemente era corresponder a los intereses del Estado totalitario, ya sea estar preparados para la guerra, ya sea poder de alguna manera aceptar irreflexivamente los mandatos, las ideas dominantes y hegemónicas. En definitiva, en los estados totalitarios también hacía falta un sujeto con una condición física mínima que pudiera responder a los intereses de ese Estado, desde la preparación para la guerra hasta inclusive desde la incapacidad para reflexionar y pensar. Y las acciones concretas en estos estados totalitarios para lograr esos fines iban desde hasta clases masivas obligatorias en las plazas a cargo de representantes del Estado, obligatorias, hasta, e inclusive actualmente tenemos, la obligatoriedad de servicio militar, que en algunos estados hasta edades avanzadas de la vida es obligatorio una vez al año volver a presentarse para este servicio militar obligatorio en donde la condición física vuelve a realzarse. Inclusive Esparta en su momento tuvo algo así como una policía de salud en donde se tutelaba, se supervisaba el régimen de alimentación, el tipo de movimiento y demás hábitos de la población a los efectos de tenerla físicamente siempre preparada para el combate, la defensa o eventualmente otros intereses específicos del Estado hegemónico y totalitario. Lo cual, evidentemente, es insensato. Dos cosas serían insensatas. Algo así como una policía de salud, claro, una suerte de tutelaje de la buena conducta física todo el tiempo, hasta inclusive para premios y castigos a nivel de, no sé, obras sociales. Y la doble insensatez de creer que podría haber algo así como un modo de intervención para la mejora de la condición física basada en un genotipo único, una suerte de clase masiva para todo el mundo, en donde bajo el supuesto de que la genética humana es idéntica para todos, la forma de canalización de la condición física también podría ser igual. Doble insensatez. Creer que puede haber algo así como un sistema de supervisión con premio y castigo de la condición física de la población y al mismo tiempo una propuesta que no respete la diversidad del genotipo humano. Somos, evidentemente, desiguales desde la condición física, desiguales desde las ideas, desiguales desde el género, desiguales desde la antropometría, evidentemente, pero también iguales respecto a la importancia existencial y la condición jurídica de cada uno. Por lo tanto, la obligatoriedad, la uniformidad y cualquier intento de imponer a través de decretos, leyes, supervisiones, algo así como una ley de condición física, una obligatoriedad de condición física, sería totalmente absurdo. No se puede, de alguna manera, imponer a la condición física una regulación, tales como podríamos imponer a los ingresos,
renta o cualquier otro tipo de cosas, sino que tenemos que trascender esa idea y pensar en términos de estimular a la gente para una mejor condición física. Evidentemente no podemos obligar a la virtud. Nadie está obligado a ser virtuoso. No se puede imponer bajo decreto la obligación de estar físicamente bien, leer, ser culto. No podemos inclusive castigar esta decisión de no promover hacia la virtud, pero sí generar acciones que conduzcan a desearlo, estimular el deseo de ser virtuoso. No podemos obligar o castigar a alguien por no ser inteligente o culto o no estar físicamente preparado o no, pero sí podemos estimular y premiar esos intentos. La virtud, evidentemente, no es una obligación, pero tiene límites, y el límite está en permitir que el que desea ser virtuoso lo pueda hacer, sin ese freno. Es decir, ¿cuál es el límite de la decisión para no ser virtuoso? Como tenemos en la diapositiva, el no afectar ni limitar la aspiración a mejorar de aquel que así lo desea. En la Edad de Piedra, la condición física era prácticamente una condición de posibilidad para la supervivencia. Somos los herederos, precisamente, desde el punto de vista genético, de los que pudieron sobrevivir a las inclemencias de un contexto tremendamente agresivo. Somos herederos de los que corrieron más rápido, lanzaron más lejos, tuvieron más fuerza, como condición de posibilidad para la sobrevivencia, que precisamente nos transmiten esos rasgos genéticos a nosotros. Precisamente somos herederos de, en definitiva, los más rápidos, los más fuertes y los más capaces de resolver situaciones complejas de adaptación al entorno. En las sociedades libres y pacíficas, nosotros entendemos a la condición física precisamente como una opción y nunca como una obligación. Precisamente es una opción que tiene sus consecuencias. Y precisamente las consecuencias tienen que ver no solamente con el propio individuo, sino también la consecuencia para terceros. Recordemos que la salud nunca es individual, siempre es social. La decisión sobre mi propia salud repercute inexorablemente a terceros. Otro se ve inexorablemente afectado por el modo en que decido vivir mi propia vida desde el punto de vista de la salud. Por eso Mario Bunge, en estos libros que él escribe sobre filosofía y biología y salud, plantea que inexorablemente lo que decida sobre mi salud afecta a terceros. Es, en definitiva, la salud inexorablemente un problema social, un acontecimiento social. Leyendo un libro llamado El cuerpo, perspectivas filosóficas, en el momento que algunos de estos autores tocan a Kant, me llamó profundamente la atención algunas citas sobre Kant. Kant fue profesor universitario al último en Königsberg. Y cuando muere fue el único velorio masivo de un filósofo. Nunca había habido, ¿no? Ahí en Königsberg dicen que fue todo el mundo al sepelio de Kant, que dicen también que nunca conoció el mar, porque tenía un hábito de vida muy, muy fijo, de estudiar a la mañana, ir caminando a dar clase a la tarde. También empezó a dar clase bastante grande. Y Kant desarrolla también toda una serie de ideas extremadamente interesantes respecto a la responsabilidad individual sobre el propio cuerpo, respecto de la salud. Y lo que decía Kant es que precisamente el problema de la salud, lejos de ser individual, es social
y siempre repercute en las personas que más nos rodean y que más queremos. Él decía que es un imperativo categórico el propender, en primer lugar, al desarrollo mayor posible de las virtudes que heredamos, de las condiciones que heredamos. Dentro de esto, la condición física es un imperativo categórico de responsabilidad individual porque inexorablemente repercute en quienes nos rodean y quienes decimos que más queremos. Cuando pierdo la salud en virtud de un acto de debilidad de la voluntad, termino afectando a las personas que digo que más quiero, que son las que me rodean. Por lo tanto, él entendía también que el no preocuparse por la propia salud, desde la condición física integral y demás cuidados, era un acto de desamor para las personas que están a mi lado y digo que más quiero. Por lo tanto, en el fondo no las quiero. Cuando alguien pierde la salud, habiendo podido evitarlo a partir de un acto de voluntad, termina siendo la peor carga de la persona que inmediatamente está al lado y dice que más quiere. Es una idea evidentemente muy fuerte porque habitualmente uno escucha, digamos, sigo fumando, como mal, no hago ejercicio, total, si algo me pasa es mi problema. En definitiva, nunca es tu problema solamente. Siempre termina siendo un problema pesado y grave para el que tenés inmediatamente al lado. El lejano se va, te vendrá a ver cada 5 meses, 1 año, pero los que se quedan al lado tuyo son los que inexorablemente tienen que cambiar la vida a partir de esta pérdida de la salud en virtud de debilidad de la voluntad. Por eso los griegos dividían 2 tipos de enfermedades. La que llamaban atiquía, que era la enfermedad que no podrías haber evitado, que es por la fatalidad de la naturaleza. O sea, probablemente poco pudimos haber hecho para evitar una leucemia a los 5 años de edad. Pero también entendía que habían enfermedades evitables a partir de la fortaleza de la voluntad. Y ese tipo de enfermedades son las que se inscriben precisamente en este concepto de Kant de intentar evitarlas a partir de una conducta férrea. Inclusive, para Kant, bueno, como decíamos hace un ratito, el imperativo categórico implicaba que había que hacerlo porque había que hacerlo. En definitiva, no hay otra razón más que el valor del enunciado propiamente dicho. Bueno, son ideas que pronuncian lo que estábamos diciendo, ¿no? De cuidar la salud como un acto de amor para las personas que inmediatamente nos rodean y queremos. Por eso la cuestión elementalmente es cómo podemos propender al mejoramiento y, en lo posible, optimización de la condición física en la población de una sociedad que proteja los derechos individuales y se organice para vivir en paz, que no es lo mismo que obligar a la condición física en una sociedad guerrera. ¿Cómo podemos propender a la mejora de la condición física en donde la gente tiene derecho a elegir no estar bien, no ser virtuosa? Ese es el problema tan difícil de resolver. No se puede imponer por decreto estar físicamente preparado, ni siquiera ser virtuoso, sino estimularlo. ¿Cuáles serían los derechos de la población respecto a la condición física? Insisto, no es una obligación más que desde el punto de vista individual respecto al otro, pero sí hay derechos. Por lo tanto, si bien no podemos a la condición física conferirle el estatus de obligación, sí para aquella persona que decida mejorar todas las virtudes, todo lo que heredó, tiene derecho a ciertas cosas. Tiene derecho, por ejemplo, a la correcta información, a que se le puedan proveer saberes para poder autogestionar una vida motora saludable. Tiene derecho, por ejemplo, a aprender procedimientos para poder desarrollar un programa de mejora personal sin pérdida de tiempo y sin problemas de enfermedad y lesión. Y, por supuesto,
y esto quizá lo más importante, derecho a no ser engañada respecto al bombardeo de una gran cantidad de propuestas fuertemente amparadas por el marketing respecto al desarrollo de su condición física particular. Y la educación física tiene mucho que ver con esto de la provisión de herramientas para cimentar el derecho que tenemos respecto a una condición física óptima en nuestra sociedad. Es ahí donde la educación física en la escuela puede proveer una gran cantidad de recursos y herramientas para el derecho a desarrollar mi condición física sin la obligación, es decir, porque decidí hacerlo. Tiene derecho a saber la verdad respecto al marketing y prevalencia hegemónica de los métodos enlatados. Tiene derecho a estar informado respecto a la falsedad de los cuerpos enlatados, a los cuerpos preparados para la publicidad y la venta, cuerpos falsos. Y también el derecho a saber qué es lo que está sucediendo con esta gran oferta de profesionales y pseudoprofesionales que toman a la condición física como herramienta de trabajo y de eso viven. Tiene derecho a saber cómo se ha formado y qué preparación tiene quien no ha hecho la carrera completa de educación física e inclusive, habiéndola hecho, cuál es la orientación que tuvo y si realmente está en condiciones de hacerse cargo de un proceso integral de formación. Por lo tanto, tal como en otras disciplinas, en donde circulan falsos enunciados todo el tiempo, respecto, por ejemplo, a los alcances y limitaciones de los fármacos, a los alcances y limitaciones de los alimentos, suplemento y estética, con respecto a la mejora de la condición física, también hay un gran movimiento de enunciados falsos que desorientan y, siguiendo esos caminos, muchas veces inclusive terminan produciendo mayor perjuicio a la sociedad. Es un derecho, o uno lo entiende como un derecho, el saber la verdad, el conocer qué es lo que está pasando desde las ofertas de esos métodos que en definitiva terminan produciendo más dolo. Con respecto al estado y la condición física, entendemos que éste tiene obligaciones. Obligaciones respecto a, por ejemplo, permitir, aún en quien no tenga dinero, el acceso a medios para el desarrollo de la condición física, como así también la protección de la población contra precisamente estos enunciados falsos que circulan prácticamente sin ningún tipo de límite. Y también tiene la obligación de promover acciones favorecedoras, fomentar y estimular a quien decida inclinarse por una mejor condición física a que ésta pueda estar al alcance de su mano. ¿Cuáles son entonces, para seguir profundizando, algunas obligaciones del Estado respecto a la condición física? Fundamentalmente proveer herramientas y recursos para aquellos que se inclinen a su desarrollo, lo cual incluye posibilidades para todas las edades evolutivas, para todas las condiciones de salud y también accesible en todos los ámbitos, ya sea públicos o inclusive privados. Obligado entonces a proteger contra los enunciados falsos, a controlar titulaciones y diplomas que avalan y autorizan a personas con formación espuria de 2 meses o 3 meses. Les cuento una anécdota. Yo trabajo a la tarde en EFA, Ejercicio Físico Adaptado. Es lo que es prescripción del ejercicio para la salud. Ya estoy cansado de recibir gente con rhabdomiolisis a partir del electrofitness. Me comunico con el director
de la Municipalidad de Deportes, contándole, mire Daniel, todos los días recibo 2 o 3 personas con rhabdomiolisis por electrofitness. Hasta el momento no se había hecho ni una sola supervisión en todo el territorio de la provincia de ni siquiera titulaciones de la gente que imparte ese tipo de práctica. La gran mayoría con certificados en donde atrás no hay ninguna entidad oficial seria que los respalde, y la gran mayoría de ellos ni siquiera profesores de educación física. La población tiene derecho a estar protegida respecto de esas ofertas que aprovechan la oportunidad del cuerpo estigmatizado, lamentablemente, y que toman el camino más, o que consideran más desesperado, para resolver ese problema de rechazo. Y por supuesto también la obligación de sancionar a quienes, sin la formación correspondiente, de esto trabajan, viven y muchas veces hacen bastante daño. Está obligado también a promover acciones favorecedoras, pero acaba el asunto, inteligentes y que inclinen a la población al desarrollo regular de ejercicio físico. Por eso uno armó una vez una presentación llamada Ideas para una revolución cinética, con toda una serie de reflexiones acerca de cómo lograr que mayor parte de la población se incline libremente y espontáneamente al ejercicio. Y recuerde lo que decía en su momento Aristóteles, creo que está en el libro 2 de la Política. Aristóteles decía, primero la gimnasia, segundo la medicina y en tercer lugar la cosmética. Hoy vemos que todo está dado vuelta, ¿no? La gente busca la cosmética, cuando fracasa va al médico y de última el médico que le diga, le dice que haga ejercicio. Aristóteles entendía que, en definitiva, nunca el profesor de educación física tenía que ser un auxiliar de la medicina, para nada, probablemente todo lo contrario. El médico como auxiliar de una sociedad saludable a partir del movimiento y resto de hábitos que tome la excepción, pero no el profesor de educación física auxiliar del médico. La verdad esto las tenían bastante claro. Condición física. ¿Qué es en definitiva una condición? La condición no es causa. La condición es, podríamos decir, una instancia necesaria, no causal, para que la causa cause. ¿Cómo miércoles explico esto? Pero a ver, mira, el cable no es la causa para que haya luz. Sin cable, la electricidad, que es la causa, no puede causar. La condición es el requisito para que la causa cause. El cable no es la causa de que haya luz, es la energía eléctrica, pero el cable es la condición sin la cual la causa no puede causar. La condición física, entonces, no es el fin último, es una condición de posibilidad. Es la condición que permite, precisamente, lograr una vida en plenitud. Pero no es la causa, es la condición. Ahí hay un grafiquito de un filósofo que me gusta mucho leer, se llamaba Arthur Schopenhauer, que cuando van a Parerga y Paralipómena, que son toda una serie de ensayos y misceláneas varias que junta en un volumen, hay un librito que se llama Sobre el arte de vivir, en donde él toca, él decía básicamente que hay 3 grandes pilares del arte de vivir: lo que uno es, lo que uno tiene y lo que uno representa. Lo que uno representa, creer que la felicidad depende de lo que creemos que un cerebro ajeno cree de nosotros. Es absolutamente insensato sostener la felicidad en nuestra representación de lo que otro representa sobre mí. La descarta.
sobre lo que tenemos. Como casi todos los filósofos pensaban que nunca el tener como posesión material puede ser requisito de la felicidad. Sobre lo que somos, lo que nadie puede darte ni quitarte, lo que te acompaña hasta la muerte. Esa es, para él, o era para él, el eje de una vida feliz. Y dentro de esto, como condición de posibilidad para todo lo demás, la salud. El viejo decía, entre otras cosas, que es el soporte clave. Es decir, sin salud, aunque tenga dinero, no lo puedo disfrutar. Aunque tenga amigos, no lo puedo disfrutar. Es la condición de todo. Por eso nada más insensato, decía el viejo, que arriesgarla por cualquier disfrute inmediato, evanescente y espurio. Son muy bellas las reflexiones sobre la salud que tenía el viejo Schopenhauer. Entonces, en sí misma, la salud pierde todo su valor. Es condición para lograr otras cosas. La salud no es todo, pero sin salud todo es nada. Por eso decía el viejo que hasta tal punto la salud excede a todos los demás bienes exteriores que hasta un mendigo sano es más feliz que un rey enfermo. Por lo tanto, nada más insensato que descuidarla a favor de otros bienes inmediatos y evanescentes. Por lo tanto, la condición física es precisamente condición de posibilidad ¿para qué? Para realizarse plenamente como ser humano en lo que cada cual haya identificado que le da sentido a la propia vida. Es el soporte y condición de posibilidad, pero nunca un fin en sí mismo. Dos palabritas sobre este problema que viene creciendo cada vez más. Antes se hablaba de tríada de la modernidad. Quiero ver la obra cómo estamos. Este combo entre falta de movimiento, distrés y sobrealimentación. Hoy están hablando de tétrada, agregando la hiposomnia, péntada, agregando las adicciones, héxada, agregando la automedicación. ¿Cuál es la diferencia entre el sedentarismo e hipocinesia? El sedentarismo es un fenómeno histórico, se da hace 10.000, 12.000 años, cuando el hombre de ser nómade pasa a instalarse en un lugar, cultivar y básicamente cercar animales que le provean también la proteína. En definitiva, todos somos sedentarios, pues si no tendríamos que ser nómades, estar un tiempito acá, ir para allá, para allá, para allá. La pregunta es cómo ser eucinéticos a pesar de que todos somos sedentarios, inexorablemente sedentarios. Acordate que la hipocinesia es una situación biológica subumbral, es decir, el grado de movimiento que proveemos está por debajo del umbral mínimo que órganos, aparatos y sistemas necesitan para configurarse como tales. Por lo tanto, podemos distinguir quizás dos grandes modos de movernos. El modo tradicional, que probablemente esté inscripto en un 95% de la historia de la humanidad, que es la del cazador nómade, en donde se movía haciendo de lo que sucedía objeto de la acción de pensar, atento al entorno, con alta destreza para poder sobrevivir, depredar y evitar ser depredado. Y el modo de movimiento del agricultor, que es mucho más reciente, un patrón de movimiento cíclico que permite disolver o escindir el estado mental del movimiento. El agricultor caminaba para allá, volvía para acá, hacía pasadas con movimientos de baja complejidad coordinativa y bastante monótonos. Por eso es, para algunos, como por ejemplo Bertrand Russell, el inicio de la historia del tedio, el inicio de este fenómeno mental que antes era desconocido para el cazador, el aburrimiento. Empieza con la agricultura. Marcelino Cereijido dice, también la maldad empieza desde este patrón de movimiento. El cazador no disputaba territorios,
peleaba por la hembra. Había para todo el mundo. El agricultor empieza a acumular energía potencial fuera de los límites del cuerpo, en silos. Empieza a caminar con un movimiento de baja complejidad coordinativa, permitiendo separar el estado mental de la acción y del contexto. Por eso Marcelino Cereijido entiende que en este momento es donde empieza, a la par del tedio, la idea de apropiarse del bien material del otro, de la energía potencial del otro. Por eso la guerra empieza junto con el sedentarismo y la conducta de movimiento agropecuaria. Si ustedes me preguntan, ¿hacia qué me inclino? Bueno, me inclino hacia lo que está de este lado, cazador. No sé si no me inclino mucho hacia el empresario maratonista. Me inclino mucho hacia otro modo de movimiento y no precisamente la del acumulador maratonista. Pero no dejen de correr por estas ideas, por favor. Los costos de la decisión de ser hipocinético son tremendos para el Estado. Ya sé que me quedan 5 minutos. Está calculado que es realmente muy grave. O sea, muy caro el tener una sociedad hipocinética y también cacocinética. Es decir, a pesar de decidir moverse mal por la succión que generan los métodos enlatados. Es carísimo. Y voy a terminar con esta idea, por el tiempo. Un filósofo que murió en Holanda, siglo XVII, llamado Spinoza, que es también uno de los filósofos que uno más se ha enamorado, tenía una distinción muy importante entre verdad y valor. Él entendía que las cosas, en definitiva, no tienen valor. Que el valor lo pone quien las emplea como herramienta. Últimamente en Argentina hemos asistido a una suerte de atribución de valores intrínsecos a formas motoras, a formas de movimiento que parece que en sí mismas poseyeran valores. Es lo que Spinoza le diría, es imposible. Ni las cosas ni las formas tienen valores intrínsecos. Los pone quien lo emplea. Es uno el que pone el valor y nadie tiene la verdad. Lo mismo que decía Frege. Por lo tanto, ni el deporte, ni la gimnasia, ni el entrenamiento tienen necesariamente valores intrínsecos negativos. De la misma manera, el circo, la danza, la expresión corporal, los malabares, tampoco tienen intrínsecamente valores positivos. Los dos pueden tenerlos o no. Todo depende de la intencionalidad de aquel que lo emplea como herramienta y lo transmite. Ni la gimnasia ni el deporte son buenos o malos en sí mismos, carecen de valores. De la misma manera la danza no en sí mismo libera. Vaya a una iglesia, a una secta, y van a ver que no están haciendo gimnasia, están bailando. Formidables sistemas de dominación de conciencia. Esto no quiere decir que la danza oprima, quiere decir que ni oprime ni libera. Lo mismo que el deporte ni oprime ni libera, ni la gimnasia oprime ni libera. Todo depende de la intención. Por eso, Michel Serres, en este bellísimo libro, Variaciones sobre el cuerpo, agradece a los profesores de gimnasia. Si ustedes lo toman al libro y ¡pac!, abren la primera página, el agradecimiento es a mis profesores de gimnasia y entrenadores porque me enseñaron a pensar. Ligó el movimiento enseñado por entrenadores y profesores de gimnasia a la libertad del pensamiento filosófico. Es una belleza. Para ir cerrando entonces, métodos enlatados e industria del fitness. Tenemos que generar una cultura de lo motor y combatir la industria del fitness. Esa generación de la cultura de lo motor que hace tambalear a la industria del fitness es en gran parte, entiendo, una gran tarea de la educación física en la escuela media, en la enseñanza media. Proveer de
recursos y saberes para la autogestión de una vida motora saludable frente a la opción de la moda de la industria del fitness, que termina generando cacocinesia en lugar de eucinesia. Por eso, estas son ideas sobre la cultura de lo motor y la educación física, que podría incluir todo esto, hasta saber cómo autoentrenarme, cómo autogestionar una vida motora saludable, y hasta también saber en manos de quién me pongo y en manos de quién no permito ponerme. Y la educación física probablemente en todo esto tenga mucho que ver, porque si no, ¿a quién le encargo, que no sea la educación física, la tarea de generar una cultura de lo motor? Al farmacólogo no se lo puedo pedir, al fisioterapeuta tampoco. Es a la educación física que en primer lugar se lo puedo pedir. Por eso yo personalmente sueño con una educación física en la escuela que enseñe y transmita cultura de lo motor, de tal manera que la gente pueda, fuera de la escuela, usar esos saberes. Una educación física que enseñe sobre la fatalidad. Todos estamos expuestos a enfermedades que preferiríamos no tener, hasta que inclusive hemos hecho mucho para no tenerlas. Todos en algún momento vamos a cesar las funciones. Tiene que enseñar sobre la fatalidad y tiene que enseñar también sobre la fragilidad de los cuerpos, que tenga en cuenta la fragilidad de los cuerpos y cómo de alguna manera a eso incorporarlo. Solamente citar el modelo nórdico, que lo estudiamos en Chile, creo que era en Finlandia y en Dinamarca. Sustentaron una educación física en escuela media basada en la transmisión de saberes para la autogestión de una vida motora saludable. Varios puntos bajaron los factores de riesgo, que son sinónimos de cientos de miles de vidas que ya no se mueren tan temprano, para decirlo de alguna manera, y mejoran su calidad hasta ese momento. En estos modelos se logró esta mejora de la administración de recursos por parte de la población para la autogestión de una vida motora saludable. Estas son algunas ideas para la educación física escolar. Una idea, digamos, una educación física que aporte realmente el valor diferencial. Una educación física que te dé lo que ninguna otra disciplina te puede llegar a dar. El valor único y exclusivo que podés obtener a partir de la intervención de un profesor de educación física. Una escuela no enclaustrada, sino como un pequeño laboratorio o un modelo o un laboratorio en pequeño de la complejidad que te toca vivir afuera y que te prepara para enfrentar ese mundo de afuera, no enclaustrada en sus propias ideas. Una escuela que no genere, o una educación que no genere al mismo tiempo, una ideósfera. Es un concepto de Heidegger, ¿no? Gente que habla cosas que solamente entre ellos entienden, aislados de la sociedad que pide de estos grupos algo diferente. Por eso, el profesor de educación física es el que ilumina con sus valores lo que otros que también trabajan en esos problemas ni se les ocurre iluminar con valores. El deporte y la salud en Argentina necesitan mucho de los valores que pueda transmitir el profesor de educación física. Piden a gritos la presencia del profesor de educación física y no la escisión con respecto al deporte y la salud. Yo personalmente hace 30 años que vengo trabajando para maridar educación física y salud, educación física y deporte. Muy bien. Para ir terminando, bueno, les agradezco muchísimo, estas son las ideas principales. Estoy un poco nervioso porque nunca había hablado con tanta gente delante, jamás. Creo que la única vez que tuve 1000 personas delante fue en los congresos que organizaba Juan Carlos Massa en el Patio de la Madera. Así que bueno, estaba un poquito nervioso. Les agradezco mucho y damos pie a Sergio. A Claudio.